Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están, mis hermanos? Bendito sea el Señor por permitirnos llegar a este primer domingo de este nuevo mes de febrero del 2021. Dios, hermanos, en su misericordia es el que nos permite esto, ver un nuevo día. Y vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios para que Él nos bendiga en nuestra clase de escuela bíblica dominical en este nuevo día de este nuevo domingo de este mes de febrero. Les invito a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, llegamos, Señor, ante tu presencia nuevamente, Padre, para darte gracias. Gracias infinitas por el amor que nos tienes. Gracias infinitas, Dios, porque nos permites iniciar este nuevo mes de febrero en este nuevo año, Señor. Padre, llegamos en tu presencia, Señor, ahora para ver a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre de oración. Gracias, Padre, porque Él estaba preocupado por Él mismo, por sus hijos, los creyentes, y por aquellos que habían de creer por los creyentes. Padre, te agradecemos por esta disciplina de buscar más intimidad con el Señor Jesús. Gracias, Padre. Te ruego ahora, Padre, siga tu presencia en estos momentos difíciles, Padre, que pasamos en el mundo. Padre Santo, que esa vacuna que se esté aplicando en cada país ahora, Señor, sea de bendición para la gente, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros seres queridos que ya han sido vacunados. Te rogamos por nuestros seres queridos que han de ser vacunados, Señor. Te imploro, Dios, que ante todas las cosas, Señor, tu voluntad sea hecha. Que el propósito por el que tú mandaste y permitiste esta pandemia, Señor, sea cumplido, Señor. Obra, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo y a tus hijos, Padre, para que prontamente, Señor, podamos reunirnos, congregarnos, Señor, aquí en tu santo templo. Ten misericordia nuevamente, oh Dios, te lo ruego, te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, quiero invitarles a que tengan su Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Miraremos del versículos 1 al 5 y de los versículos 20 al 26, al final. Si ustedes son muy observadores, hermanos, fíjense que el Señor Jesucristo del capítulo 13 en adelante, vamos a encontrarlo preparando a sus discípulos para el momento de su muerte, de su crucifixión, pero también de la esperanza bendita de su resurrección. En el capítulo 13 encontramos al Señor Jesús lavando los pies a sus discípulos, mostrándoles quién es el mayor. También del capítulo 14 al 16 encontramos enseñanzas que el Señor Jesús da a sus discípulos, que van a ser buenas para cuando Él no esté aquí. Y en este capítulo 17 nosotros encontramos algo muy hermoso, como es una intercesión que el Señor Jesús hace ante el Padre Celestial, una oración que Él hace. Aquí, en el capítulo 17, es toda una oración, hermanos. Todo el capítulo es una oración. Y solamente el Señor Jesús podía orar de esta manera por la relación, por el sometimiento que Él tenía para con su Padre Celestial, por esa confianza que Él tenía con su Padre. Además, aquí encontramos una completa soberanía que el Señor Jesús tiene sobre los hombres. Aquí, hermanos, en este capítulo 17 de Juan, como en ningún otro lugar, el Señor nos permite contemplar la íntima relación que Él tenía con su Padre. También la preocupación que Él tenía por sus discípulos y por todos aquellos que habrían de creer por el testimonio de sus discípulos. Como hoy, el testimonio suyo como creyente, el testimonio mío como creyente, por Él, otros han de creer en Cristo Jesús. El apóstol Juan, hermanos, quien escribe este evangelio,
Él ubica esta oración que se conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesús. La ubica antes de llegar al huerto de Getsemaní, donde habría de ser aprendido. Esta es la oración más larga que el Señor Jesús hace. Y se registra incluso aquí en la Biblia. No hay otra oración más larga. Y antes de hacerla, en el último versículo del capítulo 16, Él afirma: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es lo que encontramos. Y de aquí, hermanos, de esta oración que Él hace, Él va a ir hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz del Calvario, hermanos. Va a ir hacia la cruz del Calvario con una plena esperanza y un gozo de victoria y un reencuentro con su Padre Celestial, con su amado Padre, y continuar así, al estar a la diestra del Padre, continuar con el ministerio desde el cielo. ¿A través de quién? A través de usted, a través de mí, como sus discípulos. Y esto, hermanos, solamente con mucha oración, que debe de ser de acercarnos al Señor Jesús a través de la oración, alinear nuestro corazón con el del Señor Jesucristo. Él tuvo un propósito al venir a la tierra y nunca dejó de mirar ese propósito por el que Él vino aquí. Así hay un propósito de Dios en la vida suya y en la vida mía que no debemos de mirar ni a un lado ni a otro, sino seguir a ese propósito por el que el Señor nos ha alcanzado. ¿Cuál es el propósito para el que el Señor Jesucristo vino? Él nunca perdió de vista, hermanos, el propósito por el que vino, como redentor, pero también como misionero. Él preparó a un puñado de hombres para que continuaran con ese propósito de redención del hombre. Y hermanos, el propósito por el que vino fue cumplido. Y por eso usted y yo debemos de conocer, de tener una íntima relación con el Señor Jesucristo. Y solo, hermanos, lo podemos hacer a través de la oración y de la lectura de la santa palabra de nuestro Dios. Hermanos, entonces, si usted y yo hemos de buscar tener una íntima relación con el Señor Jesucristo, yo quiero invitarlo a que en primer lugar veamos que podemos tener esa íntima relación conociendo al Padre Celestial, así como Él lo conocía. En primer lugar, hermano, el primer punto que quiero invitarlos es que nos acerquemos al Cristo glorificado. ¿Queremos tener íntima relación con Cristo? Acerquémonos al Cristo glorificado. Quiero invitarle, hermanos, a que leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 17. No se le olvide que es toda una oración el capítulo. Y dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas cosas, así comienza este capítulo 17. ¿Cuáles cosas? Pues todo ese discurso de que les hablé anteriormente, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16.
el lavar los pies a sus discípulos, el consolarles y animarles para cuando fuera su partida. ¿Qué hizo? Dice la Escritura, levantó sus ojos al cielo. Jesús, hermanos, sí podía hacerlo. Él podía levantar sus ojos al cielo, pues su Padre Celestial era la fuente de todo su sustento. Él podía ver con sus ojos al Señor. Usted y yo, ¿no, hermanos? El pecado nos estorba para tener esa relación, así como Él la tuvo. Mas, sin embargo, usted pudo ver en Getsemaní que Él se postró de rodillas, dando muestras de su humillación, una actitud de humillación y entrega personal. Y va a entregar su vida por usted y por mí. ¿Se acuerda del publicano cuando estaba orando? Nosotros encontramos en la palabra de Dios que él estaba orando de pie y estaba muy contrito y no se atrevía a levantar su vista por su condición de pecador. ¿Qué más dice el Señor? Padre. Ay, hermanos, qué preciosidad, ¿verdad? Cómo llegar así presentante, orar a su Padre Celestial con una confianza total. ¿Y qué le dice? Padre, la hora ha llegado. Él había dicho anteriormente, todavía no ha llegado mi hora. En este mismo Evangelio de Juan encontramos varias porciones bíblicas. En el capítulo 2, versículo 4, en el capítulo 7, versículo 6, en el capítulo 8, el mismo capítulo 7 también lo dice en el 8 y en el 30, y en el capítulo 8 en el versículo 20. Dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan cuando su madre le invitó en aquella fiesta de bodas? ¿Qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Hermanos, ¿cuál hora había llegado? Pues había llegado la hora de su glorificación. La hora de su glorificación. ¿A qué se refiere glorificación? Al cumplimiento de su misión en la crucifixión y resurrección. Él tuvo un ministerio que cumplir en la tierra. ¿Y qué pasó con su ministerio? Lo cumplió al pie de la letra, hermanos. Lo cumplió al pie de la letra. Y había llegado ya su hora de ser glorificado al estar en ese madero, en ese cruel madero. Entregar su vida en sacrificio por usted y en sacrificio por mí. Solo de esa manera, el precio de su pecado, el precio de mi pecado, el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. La glorificación, hermanos, en ese momento se revelaría al Hijo de Dios tal cual Él era, tal cual Él es. Y solo en ese madero, en esa cruz, se exhibiría la naturaleza divina de nuestro Señor. Hoy, hermanos, es padecer de esa manera y ser llevado a la cruz del Calvario y decir, Padre, consumado es. Terminó el propósito por el que vino. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre, de que nos habla esta oración del Señor, están íntimamente relacionadas, la glorificación de uno y otro. La reglorificación del Hijo resultaría ¿en qué? En glorificación del Padre. El Hijo fue glorificado, el Padre fue glorificado en el Hijo. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bendito sea el Señor, hermanos. Versículo 2, como le has dado potestad. Hermanos, el Padre Celestial le dio potestad al Hijo con propósitos bien definidos. Juan 5:27, para hacer juicio y para dar vida eterna. Y esto, hermanos, para toda la humanidad, para el que crea de toda la humanidad.
y que se someta al señorío del Cristo glorificado. Jesús define aquí vida eterna, define aquí, Él nos da lo que es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, a quien es enviado. Hermano, esa es la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, ¿verdad? Pero el que tiene el Hijo, tiene al Padre. No puedo decir que amo al Padre sin amar al Hijo. No puedo decir que conozco al Hijo sin conocer al Padre. Muy claramente dice aquí que te conozcan a ti y a tu Hijo. Que te conozcan a ti y a tu Hijo. Hermanos, vida eterna es un conocimiento de Dios y conocimiento del Hijo. Eso es lo que enseña aquí. Conocimiento es que aprendamos a conocer. No es un conocimiento total, no. Hermanos, en la marcha estaremos conociendo día tras día a través de esa íntima relación que busquemos tener con el Hijo de Dios, con Jesucristo. No es un conocimiento perfecto, pero un día sí será, hermanos, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Dice la Escritura, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. Versículo 4. El Señor, hermanos, aquí, en este momento, acuérdense que aún no llega al huerto de Getsemaní donde ha de ser apresado. No. Pero Él, aquí donde dice, yo te he glorificado en la tierra, Él está mirando que su obra ya fue terminada, ya fue acabada. Todavía faltaba la muerte vicaria en la cruz del Calvario, pero nosotros podemos mirar hacia adelante en la cruz cuando Él dice, consumado es. Ahí es el tiempo perfecto, hermanos. La obra que Dios le dio, que su Padre le dio, hermanos, Él, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, la cumplió al pie de la letra. Nunca vio un lado, nunca vio otro lado, sino siguió fiel, firme a cumplir la obra que su Padre le había dado. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Ese es el Cristo en quien usted y yo confiamos, hermanos. Alguien que vino y cumplió, hermanos, todo con tal de que usted y yo fuéramos salvos de una condenación eterna. En el versículo 5, hermanos, ahora nosotros encontramos a un Señor Jesús que llega al final de su petición. Miren, del 1 al 5 es una petición especial del Señor Jesucristo a su Padre Celestial. Todo lo que hemos visto ahorita es una oración por Él mismo, una petición personal, que fue su propia glorificación. El Señor tiene ya su mirada en la cruz del Calvario y tiene su mirada más allá de la cruz del Calvario, que es retornar a la misma presencia de su Padre Celestial, ¿sí? Y estar en gloria con Él. ¿Qué nos dice esto? Pues esto nos habla y nos dice de la preexistencia de Cristo. Fíjese cómo dice el versículo. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hermanos, el Señor Jesús existía desde antes de que el mundo fuese. Eso no dejan sin lugar a dudas, porque la Escritura en una y otra vez así nos lo dice, hermanos. ¿Sí? Bendito sea el Señor, hermanos, porque sí, Él murió, pero resucitó y ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre Celestial. Esa es la petición del Señor. Él sabía que iba a morir, correcto. Él sabía que iba a resucitar, correcto, pero también sabía que iba a regresar al Padre Celestial, a gozarse con aquella gloria que siempre había tenido desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, hermanos, déjenme mencionarles que si usted y yo queremos estar en íntima relación con el Señor, necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres que testifiquemos al mundo del amor de nuestro Dios. Debemos de testificar al mundo del amor de nuestro Dios. Bueno, la segunda parte de la oración del Señor Jesús es el ruego que Él hace por los discípulos. Y la tercera oración dentro de esta oración del capítulo 17 es la oración que Él hace por
los que han de creer en Él por el testimonio de sus discípulos. Usted y yo hoy somos discípulos del Señor. Bueno, pues muchos han de creer por el testimonio suyo y por el testimonio mío. No vamos a ver esta segunda parte de la oración. Vamos a irnos hasta la tercera parte de la oración. Así que vamos a leer del versículo 20 al 23, que la letra nos dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, usted y yo hemos creído por la palabra de ellos. Así es, hermanos. ¿Cómo llegó el evangelio a nuestra patria? ¿Cómo llegó el evangelio a nuestra América? Por el testimonio de ellos. Porque ha habido hombres y mujeres que no se han quedado ahí, sino han querido ser testigos del Señor y llevar el evangelio a otros lugares. Y por eso el evangelio llegó a nuestra patria y aquí estamos, hermanos. Ahora, pues decía ahorita, el Señor Jesús va a orar por los que han de creer en Él por los discípulos que ya tenía Él, ¿sí? Del 20 a 22, hermanos, perdón, del 20 al 23, el Señor Jesús va a orar entonces por el testimonio suyo y mío para que otros también crean. Versículo 21. Vamos al versículo 21. ¿Cuál es la oración del Señor? Para que otros crean, hermanos, dice, para que todos sean uno, los que ya creen y los que han de creer por los que han creído. El anhelo más grande de nuestro Dios, hermanos, es del Señor Jesús, es que seamos uno en Él. El ejemplo más claro es la unidad del Padre Celestial con el Hijo. Ser uno como ellos son. Todos seamos uno, hermanos. Es la petición del señorío a favor de la iglesia en base a la relación que tengamos con el Padre Celestial y en base a la relación que tengamos con su Hijo Jesucristo. Hermanos, la iglesia, como iglesia necesitamos estar siempre unidos, hermanos, por favor, que estemos unidos, es lo que quiere el Señor. Si un hermano nuestro por X causa se resbala en esto o en aquello, lo que usted y yo tenemos que hacer es levantarlo. Esa unidad debe estar siempre, extender nuestro brazo y al extender nuestro brazo con el hermano, ahí volvemos a unirnos. Hay que ayudarle a levantarse, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. El mundo debe creer que nuestro Dios envió a Cristo, pero a través de nosotros, no de nada más de nuestras palabras, sino nuestros hechos, de nuestra práctica. Debe de ver que fue enviado el Señor. Así dice la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, dice el versículo. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué cosa? Crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la unidad entre creyentes, el versículo, vamos al versículo 22, hermanos, discúlpenme. Usted y yo debemos de ser uno, tanto como el Hijo y el Padre lo son. Debemos de vivir en una unidad espiritual, hermanos, que no haya nada que estorbe la unidad espiritual, hermanos. Recordemos que Satanás siempre anda como león rugiente y si algo quiere es desunirnos, es separarnos. No, hermanos, usted y yo estemos muy alertas, muy alertas. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Como decíamos en la clase anterior, guardar los estatutos, guardar los mandamientos de nuestro Dios. Y ahora, hermanos, que vivamos en íntima relación con el Señor. Si hoy vivimos en íntima relación con el Señor, mañana debe ser igual. No porque ayer vivimos en íntima relación, hoy puedo distraerme un rato. No, hermanos, no se distraiga porque eso es muy peligroso, ¿sí? Necesitamos buscar al Señor en íntima relación con Él. Debemos vivir en unidad espiritual. Hermanos, la unidad
versículo 23, entre creyentes depende de la relación que tengamos con Cristo, ¿sí? ¿Con cuál Cristo? Pues con el Cristo glorificado, el que cumplió, el que ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, hermanos. Ahora el Hijo mora con el Padre Celestial. La perfección, hermanos, debe ser nuestra meta. Aquí no vamos a llegar a ser perfectos, no. Por eso tenemos que estarnos alimentando diariamente y continuamente, hermanos. Pero un día lo seremos cuando estemos con el Señor. La perfección no debe ser, debe ser nuestra meta. Nuestra unidad tendrá muchas manifestaciones visibles para que este mundo incrédulo crea, hermanos, crea, y el mundo incrédulo pueda decir lo que aquellos vieron cuando el Señor Jesús fue a la casa de Marta y María porque Lázaro había muerto. Puede decir, mirad cómo se aman. Hermano, es lo que tiene que ver el mundo. Es lo que tiene que ver el mundo. Tristemente hemos visto, hermanos, hay muchas iglesias que han sido divididas y esa división ha sido muy visible porque se han peleado, porque los vecinos los han escuchado, porque se gritaron y las iglesias han sido divididas. Tengan mucho cuidado, hermanos. Debemos estar unidos, fuertemente unidos, mire, así, no así. Así, hermanos, bien unidos, tomados de la mano del Señor, para que no haya nada que estorbe a nuestra unidad y el mundo pueda ver que nos amamos. ¿Se acuerda del último mandamiento que dio el Señor? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que nos amemos, hermanos. Solamente amándonos como el Señor amó a su Padre y el Padre amó a su Hijo, y como Él nos ama a nosotros, es como vamos a permanecer en unidad espiritual. Mirad cómo se aman. Juan 11, 36. ¿Qué necesitamos, hermanos, para que el mundo vea que nos amamos? ¿Qué es lo que necesitamos para que el mundo vea que estamos unidos? ¿Que me salen los Sánchez de vez en cuando? ¿Que por cualquier cosita exploto? No, hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Tiene el mundo que ver un cambio en nuestra vida. Éramos, ya no lo somos. No le amábamos, ahora le amamos. Necesitamos, hermanos, acercarnos al Señor Jesús, conocerlo más diariamente, íntimamente, acercarnos en oración a través de la lectura de la palabra. Podemos hacerlo, hagámoslo. Mire, hoy no se conforme únicamente con esta clase de escuela bíblica dominical. Hay otras clases. Están las clases de los niños. Puede verlo, va a aprender de ellos. Está la clase de nuevos creyentes. Son 3 clases de adultos de la misma lección. Hágalo. Está la clase de evangelismo los lunes. Lea, escúchela, participe. Están grabadas todas las clases de ahora sí que casi un año, hermanos. Repáselas, vuelva a repasarlas. Si no coge su Biblia, ahí va a estudiar la Biblia. Mirad cómo se aman. Que eso vean en nosotros, que nos amamos. ¿Algo le estorba para amarnos, para estar unidos? Tírelo. Dígale, Señor, esto me está estorbando, Señor, quítalo de mí. ¿Qué necesitamos hacer? Hagámoslo, hermano. Lo que necesitemos hacer, hagámoslo. Recuerde, hermano, que en la clase pasada mirábamos a un salmista
que no quería ser contado como sus antepasados, que desecharon la palabra de Dios. Es muy alto el precio, hermanos, cuando no obedecemos. Es alto el precio cuando no estamos unidos. Hermanos, Dios quiere que estemos unidos como miembros de su gloria. Con la gloria de Él en nosotros, vamos a incrementar la unidad espiritual. La gloria del Señor en nosotros testificará a un mundo incrédulo, hermanos. Disculpen, hermanos, pero eso es la verdad. En el punto 3 y último, hermanos, quiero invitarlos ahora que para tener una relación íntima con el Señor Jesús, necesitamos amarnos unos a otros. Eso fue el mandamiento nuevo que Él nos dio. Vamos a leer, hermanos, los versículos 24 al 26 de este capítulo 17 de Juan. Recordemos que es una oración completa todo el capítulo y que del versículo 20 al 26 el Señor Jesús está orando por los que han de creer en Él por el testimonio suyo y mío. 24 al 26 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, hemos de amarnos unos a otros. Versículo 24 dice: Padre, hermanos, con cuánta confianza el Señor Jesús llega a su Padre Celestial. Esa confianza, hermanos, es por una relación íntima, como la que usted y yo podemos tener si conocemos más al Señor. Por eso, nuestro Señor Jesucristo llega al Padre Celestial a hacer esa súplica. ¿Cuál súplica hace? Que los creyentes y los que iban a creer por el testimonio de los creyentes estemos donde Él va a estar, hermanos. Creyentes y los que no creen, pero van a creer, vamos a llegar a estar ante la presencia del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué queremos estar donde Él está? Pues para ver su gloria. ¿Se imagina esto, hermanos? ¿Se imagina cómo será el día que lleguemos ante la presencia del Señor? Y que lo conozcamos a Él cara a cara. Y veamos a nuestros hermanos, a los que nos han antecedido, que ya están en Él, que ya están con Él allá. Estar con Él, hermanos, cara a cara. Conocerlo a Él, vivir con Él en el galardón eterno, donde los fieles seremos capturados por el inmenso amor de nuestro Dios. Qué maravilloso va a ser. Ver la gloria eterna de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Ver su gloria, ¿qué será? ¿Se acuerdan que cantamos ahí? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Maravilloso, hermanos. ¿Cuál es la razón, hermanos, para ver la gloria de nuestro Dios? Bueno, es que el Padre le ha amado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor, hermanos. Dice la Escritura en el versículo 24, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor estaba segurísimo de que el amor del Padre para con Él era por una relación profunda e íntima que tenían entre los dos.
En el versículo 25, ahora no le llama Padre, llama Padre justo. Padre justo. Hermanos, aquí está el carácter que reconoce nuestro Señor Jesucristo en su Padre Celestial. Padre justo. El carácter que distingue a nuestro Dios y que debe de distinguir a los creyentes del día de hoy. Y que va a distinguir a los creyentes que van a creer por los que creemos el día de hoy. Fíjense cómo se nos presentan aquí tres verbos en este versículo 25. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Ha conocido, no te ha conocido. Pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. No ha conocido, sí he conocido y han conocido. El mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos te conocieron. Maravilloso sea el Señor, hermanos. No te conoció el mundo, pero yo te conocí y estos te conocieron. Tú me enviaste, tú me enviaste, tú me enviaste. Termina este versículo 25. No, estos han conocido que tú me enviaste. Hermanos, qué maravilloso, hermanos, que usted y yo, por fe, aceptamos al Señor Jesucristo. Reconocimos al Señor Jesucristo que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que vino al mundo y murió por nuestros pecados. Y que tan solo usted y yo, al poner nuestra fe en Él, podemos tener la vida eterna. Por eso Juan 3:16 termina, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El anhelo de Dios es que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Se arrepienta, crea en el Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, en este tú me enviaste, que termina el versículo 25, Jesús es el representante personal de nuestro Dios. Enviado con una misión divina que cumplió, lo repito por tercera vez, al pie de la letra nuestro Señor. Ese envío de Dios que envió a Cristo lo encontramos, versículo 8, 18, 21, 23. Y este versículo que acabamos de leer, 25. Este versículo, ahora vamos al versículo 26 y último, hermanos. Y dice que este versículo 26 resume en cierta manera toda la oración que el Señor Jesús está haciendo desde el versículo 1. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, esta oración del Señor de Jesús se conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesús. Dice, le he dado a conocer y les he dado a conocer tu nombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor Jesús dio a conocer? Dio a conocer al Padre Celestial. Siempre Él trató de dar honra y gloria al Padre Celestial. Siempre, siempre. Jesús vino al mundo con el propósito de revelar el gran amor del Padre Celestial. El Señor Jesucristo fue el perfecto espejo, hermanos, el perfecto espejo de la majestad de nuestro Dios, ser divino. Reflejó el esplendor de la gloria del Padre Celestial. Eso fue el Señor Jesús. Eso significa dar a conocer el nombre de Dios. En sus palabras finales de esta oración sacerdotal, el Señor expresa el deseo profundo por la unidad de la vida de sus discípulos y la relación íntima que debía de haber entre sus discípulos y sus discípulos para con el Señor Jesús.
Y hermanos, esto solamente a través del amor. Solamente lo podemos hacer así. De amarnos unos a otros, como fue ese mandamiento final que el Señor nos dio. Concluyamos, hermanos, y resumamos. Jesús pide que sus seguidores moremos con Él en la eternidad. ¿Quiere usted morar con Cristo en la eternidad? Tengamos una relación íntima con el Señor, conozcámoslo, aceptémoslo como Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús pide que sus seguidores, en esta oración sacerdotal, pide que sus seguidores conozcan su gloria eterna. ¡Ay, qué maravilloso! El apóstol Pablo así lo escribe en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, maravillosamente. Y por último, hermanos, Jesús afirma que sus discípulos conocen el amor de Dios. Hermanos, en el cielo no va a haber intrusos que entren y disfruten de lo que Dios tiene reservado para usted y para mí. Solo vamos los que somos de Cristo. Si hay alguno que en esta mañana no se considera que sea de Cristo, pues es el momento. El Señor Jesús ya ha orado por usted para que usted también sea un creyente en Él. ¿Quiere invitarlo a su corazón? ¿Quiere abrir su corazón para que Cristo entre a morar al suyo? Y ahora usted sea un hijo de Dios. Solamente así puede ser, no hay otra manera. Usted ha de creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que todo fue pagado ya. No se preocupe por lo que haya hecho. Solo abra su corazón y dígale: Cristo, ven y mora en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero tener una íntima relación contigo, conocerte más cada día. Quiero ir contigo a morar al cielo. Tú fuiste a preparar un lugar para mí. Venga, Cristo, hoy. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, oh Dios, te damos por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Dios, por esa petición tan personal que Él hizo, de ser glorificado en ti y tú en Él. Señor, gracias porque Él nos invita a que estemos en la gloria con Él, a que conozcamos su gloria. Padre, gracias por haber orado también por los creyentes. Pero gracias, Señor, por haber orado por aquellos que habían de creer, por sus discípulos, que somos nosotros ahora en este tiempo. Señor, te ruego, pues si hay una persona que no tiene la seguridad de ir al cielo con Cristo, que hoy abra su corazón para que tú entres a morar en Él. Y ahora tú señoríes su vida, que sea una nueva criatura. Señor, te ruego que lo haga, que se arrepienta de sus pecados. Abra su corazón a Cristo y sea una nueva criatura ahora, con Cristo en su corazón. Gracias, Padre Santo. Sigue hablándonos, Padre. Gracias. En Cristo Jesús te ruego todo esto, Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y ahora quiero invitarlos a que nos preparemos para la siguiente lección, que va a estar basada en el capítulo 9 del profeta Daniel. Daniel, capítulo 9. Manteniéndonos concentrados en Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.